Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les saluda su hermano Lisandro Gil y quien me acompaña para la lectura de los versículos bíblicos, nuestro hermano Fernando Bonilla. En esta oportunidad vamos a continuar con los estudios de las 16 doctrinas fundamentales, en este caso de las asambleas de Dios. Hoy nos corresponde la doctrina número 4, la doctrina de la caída del hombre. Pero no quiero iniciar sin antes mencionarle que si tiene alguna pregunta o alguna duda, puede comunicarse a la iglesia con los números telefónicos que aparecen en nuestras redes sociales, o también puede dejarla escrita en los comentarios, que con mucho gusto haremos lo posible por responder a sus dudas. Continuamos con lo que es la doctrina número 4, la caída del hombre. Esta doctrina puede ser de pronto la doctrina más corta de las 16 que estamos estudiando, porque esta doctrina solamente quiere enfatizar que el hombre necesita de Dios, porque la condición del hombre es una condición de pecado. Cuando hablamos de la doctrina de la caída del hombre, estamos hablando de que nosotros creemos que el ser humano fue creado bueno y recto, pero por decisión propia se apartó del plan original de Dios, lo que trajo la muerte física y espiritual. Cuando se hace referencia a la caída del hombre, se dice que el hombre que vivía en un estado de santidad con Dios cometió una falta, pecó y cayó de su nivel espiritual. Esto lo vamos a leer en lo que es el libro de Génesis específicamente, porque es donde Dios describe la creación del hombre, la condición en la que lo creó y qué fue lo que el hombre hizo para caer de esta condición de santidad en la que fue creado originalmente. La Biblia declara que el hombre fue creado justo y bueno. El hombre fue creado a imagen de Dios y conforme a su semejanza. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Note usted, este versículo es muy preciso, este par de versículos es muy preciso en cuanto a la creación del hombre. Dice que Dios lo creó a su imagen y conforme a su semejanza. Está hablando de que el hombre fue hecho en cierta manera a imagen de Dios. Cuando hablamos acerca de que fue hecho imagen de Dios, no estamos hablando de atributos físicos como de pronto manos, pies, cabeza, tronco, extremidades. No son características físicas, estamos hablando de características que van hacia los atributos. Cuando estudiamos la doctrina número 2 acerca del único y verdadero Dios, hablamos de que habían atributos que eran solo de Dios, pero atributos que Él comunicó al hombre. En este caso, a esto hace referencia ser creado a su imagen y semejanza. Dios nos creó con la capacidad de ser sabios, justos, buenos, de amar, de ser inteligentes. ¿Por qué? Porque son atributos que heredamos de Él. El término imagen y semejanza hace referencia a que nosotros somos como una especie de reflejo de lo que Él es. Nunca comparable a su magnitud, pero lo que somos se lo debemos a Él. Pero ¿qué ocurre? El pecado pervirtió esa imagen. Ahora, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, versículos 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora imagínese usted, la escritura dice que Dios vio todo lo que había hecho, desde lo seco, lo mojado, la tierra, el agua, la luz, el sol, los peces, las aves, los animales, la hierba, los árboles frutales, todo, incluyendo al hombre y a la mujer. Y dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Por lo tanto, si uno de los atributos de Dios es su santidad y su justicia, Él no podía haber considerado bueno en gran manera algo defectuoso, dañado o pecaminoso. Por lo tanto, cuando Dios vio su creación,
y dijo, es buena en gran manera, está haciendo referencia a que cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, lo creó bueno en gran manera. Y Dios bendijo su creación, Dios lo bendijo. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios. Dios les dio un propósito. Les dio el propósito y la encomienda de gobernar la tierra. Dios creó todas las cosas, creó un jardín hermoso, lo llenó de todas las cosas necesarias que el hombre podía necesitar para vivir y lo estableció en ese lugar y los bendijo y le dijo, señoread la tierra, sojuzgadla, llenadla, multiplicaos. Entonces el hombre recibió la bendición de Dios porque Dios lo había hecho bueno, recto, justo, perfecto desde el origen. Adán fue una persona moral, inteligente, con capacidad de dominio y con libre albedrío para tomar decisiones. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 20. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí usted está viendo la referencia de Dios acerca de Adán. Dice que Dios puso a Adán en el huerto y le dio para que labrase el huerto. Adán iba a trabajar en el huerto, él iba a ejercer autoridad, señorío, dominio, uso. Y eso nos deja ver que él tenía conocimiento, inteligencia. No era un ser no pensante o robótico. En aquel momento él tenía capacidad de raciocinio. Dios le dio inteligencia para ponerle el nombre a los animales. Él pudo darse cuenta a través de sus emociones que no había una ayuda idónea para él. Dios crea a la mujer y le da a la mujer porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Lo puso allí y lo puso como Señor. Y también le dio la capacidad de tomar decisiones propias. Porque le dijo, de todo árbol que hay en el jardín puedes comer, mas del árbol del bien y del mal no podrás comer. Por lo tanto, Adán tenía características humanas. Pensaba, razonaba, sentía y podía decidir. Pero en aquel momento había algo que él no tenía, que era concupiscencia, deseo o anhelo por pecar, por hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Adán inicialmente fue un hombre santo que tuvo una relación armoniosa con Dios. Dios le dio a Adán instrucciones claras respecto a la vida que debía llevar en el Edén. Debía administrar el huerto, ejercer dominio sobre todos los animales, podía comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le advirtió que el día que comiera de ese árbol ciertamente moriría. Ahora, Satanás sedujo a Eva. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué ocurre con Satanás o qué ocurre con Eva cuando Satanás sale a su encuentro? Satanás sabía muy bien lo que él iba a hacer. Él iba a puntos específicos en el razonamiento o en la mente y el corazón de Eva. Eva había visto el árbol del bien y del mal. Estaba en el jardín. Eva vivía en el jardín, por lo tanto Eva lo había visto. Eva había visto su fruto, claro que sí. Pero Eva tenía claro en su corazón que no podía comerlo. Esto nos deja ver que Adán y Eva, a pesar de que tenían la capacidad de decidir, no tenían el deseo de desobedecer a Dios. Y es ahí donde tiene que entrar Satanás a pervertir la creación de Dios. Satanás le habla a Eva, haciendo que Eva dudara acerca del amor de Dios, de su santidad y de su justicia. ¿Por qué? Porque Dios creó el jardín del Edén como un regalo, como un lugar para que habitaran Adán y Eva. Dios lo preparó, lo acondicionó y le dio todas las cosas que ellos necesitaban. Pero Satanás sembró duda en el corazón de Eva acerca de que Dios fuera lo suficientemente bueno como para darles todo, sino que se guardó algo para él que no les quería dar. Eso comenzó a sembrar duda en el corazón de Eva. Satanás le dice a Eva, no te vas a morir, haciendo que Eva dudara de la justicia de Dios, sino que tú vas a ser como Él, que vas a saber todas las cosas. Satanás hizo que Eva dudara de que Dios era lo suficientemente justo como para castigarla, dudara del amor de Dios por decirle la verdad, que dudara acerca de la santidad de Dios porque el mismo Señor les dijo que serían conocedores del bien y del mal. Y eso hizo que Eva dudara en su corazón, y cuando dudó, prestó atención a la voz de Satanás y tomó del fruto del árbol y comió. Y no solamente comió ella, sino que llamó a Adán y le dio a comer a Adán, y en ese momento fueron abiertos los ojos de ambos. Se dieron cuenta que habían pecado, se dieron cuenta de que estaban desnudos, y tomaron hojas de los árboles del lugar y se cosieron ropas, se hicieron ropas para cubrir su desnudez. Satanás introdujo algo en el corazón del hombre que hasta el día de hoy no ha vuelto a salir, que es esa debilidad por el pecado, ese deseo de obedecer a los deseos de la carne, ese deseo de ir tras las pasiones de nuestros cuerpos. Pero ¿qué ocurre? Solamente Jesucristo pudo venir a transformar eso en el corazón de los hombres, porque ese día el hombre cayó en pecado y la muerte vino a ser parte de nuestras vidas. Satanás introdujo la concupiscencia por vía del interés. Eva desobedeció a Dios, comió del fruto del árbol prohibido y luego le dio a Adán, quien comió desobedeciendo también a Dios, y así ambos, Adán y Eva, cayeron en pecado. ¿Qué es la concupiscencia? La Escritura define la concupiscencia, la traducción o la enseñanza, el concepto de concupiscencia es un deseo desmedido por algo. Es un deseo que no podamos controlar. Eva y Adán vivían en el jardín del Edén y ellos veían la fruta, pero sabían que había una advertencia: no comerás de ella. Pero Satanás vino a introducir en sus mentes el gusano de la idea de qué pasaría si desobedezco a Dios. Esa duda empezó a gestarse y empezó a crear en Eva el deseo de comer de la fruta, y una vez que el deseo ganó su mente y su corazón, era cuestión de tiempo para que ella tomara ese fruto y comiera, y luego le dio a Adán. Asimismo pasa con nosotros hoy en día. Nosotros de pronto sabemos los mandamientos de Dios, pero llega Satanás y pone ese gusano de la duda, donde dice: ¿y qué pasa si lo hago? ¿Qué pasa si quebranto el mandamiento? ¿Qué pasa si peco?
Y es allí cuando usted poco a poco le va dando cabida en su mente a la idea de pecar. Y esa idea, después que se gesta en su mente, poco a poco empieza a ganar su corazón. Y una vez que la idea de pecar, de cometer pecado, de alejarse de la voluntad de Dios, echa raíces en su mente y en su corazón, es tiempo para que usted ceda ante la presión de la concupiscencia. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo podemos definir el pecado? ¿Qué tan extenso es el concepto de la palabra pecado? El pecado se define o puede definirse como errar al blanco. Pues el hombre fue llamado a una vida de santidad y comunión con Dios, pero al pecar no se conforma a las exigencias divinas y se sale de la perfecta voluntad de Dios. Pecado, errar al blanco, es la traducción más exacta para la palabra pecar. Cuando surge esta palabra, surge del griego y hacía referencia a los arqueros. Ellos tenían un punto o una especie de objetivo que tenía estos círculos. Y en el centro, el más pequeño era uno blanco. Por lo tanto, cuando ellos tomaban su arco y su flecha, debían apuntar al más pequeño de todos, al del centro. Cuando ellos pegaban su flecha caía en ese círculo blanco, excelente. Pero cuando caía por fuera, erraban al blanco. Exactamente eso es pecar. Pecar es que Dios define un objetivo pequeño, una puerta estrecha, un pequeño punto a donde debemos apuntar, que es hacia la voluntad de Dios, hacia ser obedientes a su palabra. Pero cuando nosotros permitimos que nuestra mirada se desvíe un poco, empezamos a apuntar afuera de la voluntad de Dios y terminamos pecando. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy? Dice la Escritura: puestos tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo hacemos para no pecar? Poniendo nuestra mirada solamente en Jesucristo, en sus palabras y en sus enseñanzas. Pecado también se traduce o puede definirse como transgresión o violación a la ley divina. Dios pone un mandamiento, Dios establece una ordenanza. Al nosotros quebrantar esa orden, entramos en pecado. Deuda. Al transgredir la ley divina, el hombre adquirió una deuda inmensa que no podía pagar. Por eso Dios, en su inmensa misericordia, le proveyó de un Salvador que pagará la deuda y lo reconciliará con él. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, todos nos hemos apartado, todos hemos pecado delante del Señor, por lo tanto todos tenemos una deuda que pagar. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Nosotros adquirimos una deuda. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Ahora, la única forma de pagar esa deuda es muriendo. No hay otra manera, no hay otra forma en la que nosotros podamos pagar la deuda del pecado, sino que muriendo. Por eso en los tiempos de Moisés se establece una ley de sacrificios para que animales murieran en el lugar de nosotros. Y eso solamente era un símbolo o algo, una señal de lo que había de venir. Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, momentos antes de morir, estando allí colgado en la cruz, Él dijo estas palabras: Tetelestai, que significaba: la deuda ha sido pagada. ¿Qué ocurre? Cuando Adán y Eva pecaron, endeudaron a toda la humanidad con la muerte y solamente nuestras vidas pagaban esa deuda. Pero ¿cómo hacíamos si al morir? ¿Cómo hacíamos para luego resucitar? ¿Cómo hacíamos para no ir a un lugar de tormento, un lugar de condenación? Había una deuda impagable. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para Él morir en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la diferencia de Jesucristo? Que como Él no tenía pecado, Él no pagó una deuda propia, Él pagó la nuestra. Al Él morir, Él llevó todos nuestros
nuestros pecados sobre sus espaldas. Pero luego de haber muerto, Él obtuvo la victoria de que como no tenía pecado, la muerte no podía retenerlo. Por lo tanto, Él resucitó. Por eso nosotros a través de Jesucristo logramos pagar esa deuda. El pecado rompió la comunión que había entre Dios y el hombre y éste quedó destituido de la gloria de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros del pecado de Adán? Hay una lista de consecuencias que toda persona tiene sobre sus espaldas a causa del pecado. El pecado dañó la imagen de Dios en el hombre trayendo 1. Muerte tanto física como espiritual. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. No existe un ser humano que sea libre de pecado. Solamente Jesucristo fue libre de pecado. Del resto, todos los seres humanos somos pecadores delante de Dios. Ahora, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos dice este versículo? La muerte es una herencia. La naturaleza pecaminosa es una herencia en nuestras vidas del pecado de Adán. A través de Adán heredamos la consecuencia del pecado que es la muerte. Jesucristo tuvo que nacer como un hombre para Él llevar esa carga sobre sí, pagando esa deuda. Pero nosotros heredamos directamente de Adán las consecuencias de ese pecado. Por eso la degeneración, la enfermedad, la muerte. Ahora, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Por eso muere el ser humano. Por eso el ser humano enferma y fallece y no vuelve de la tumba, porque el pecado lo mantiene atado. Solamente los que creen en Jesucristo tienen esperanza de levantarse de entre los muertos. El miedo, el pecado trajo miedo a nuestras vidas. Génesis 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán le dice a Dios: me escondí porque tuve miedo. Cabe destacar que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ellos andaban delante de Dios totalmente desnudos, como Dios los creó. No había vergüenza en eso, porque eran creación santa, pura y perfecta delante de Él. Pero cuando pecaron, entró una vergüenza en ellos acerca de la desnudez, porque delante de Dios no hay nada oculto. Ellos sabían que Dios podía ver eso que ahora estaba en sus corazones que antes no estaba. El pecado, la concupiscencia. Y eso hizo que ellos se ocultaran de la presencia de Dios. Y todavía eso hoy ocurre. Normalmente cuando las personas pecan, en vez de ir a Dios a pedir perdón, tienden a alejarse de Él, porque saben que los ojos de Dios lo ven todo y no hay nada que le sea oculto. Por eso la naturaleza del hombre que peca o que falla es gradualmente alejarse de Dios para no sentir la mirada de Dios sobre sus propias faltas. El tercero, dolores y enfermedades. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñecez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En aquel momento Eva estaba determinada o enrumbada a ser la madre de todos los seres humanos. Y ella iba a dar a luz, sí, y de pronto iba a haber algo de dolor. Pero la Escritura dice que Dios aumentará los dolores en sus preñeces. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice con eso? Que la mujer sufrirá en los tiempos de embarazo, dolores, problemas, angustias, en el momento del parto, como parte del castigo
dado por Dios por haber prestado su oído a Satanás, perdón. Y Adán se enseñoreará de ella. ¿Qué ocurre? Eva escucha a Satanás y va y le da de comer a Adán. Por lo tanto, Adán prestó su oído a Eva y desobedeció a Dios. Por eso Dios, en el instante de castigarla, le dice: te voy a dar mayor cantidad de dolores en tus preñeces, pero tu deseo será de Adán. Por lo tanto, tú amarás a Adán, desearás a Adán, pero Adán se enseñoreará de ti. En ese momento Dios establece en cierta manera al hombre como cabeza de la mujer. Maldición de la tierra. Génesis 3:17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Imagínese usted este castigo. La tierra fue hecha para dar solamente frutos, hierbas beneficiosas. Pero Dios le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Con tristeza, con dolor, con el sudor de tu frente comerá de ella. Espinas y cardos dará. Entonces la tierra, en cierto punto, hizo más difícil el obtener el fruto de ella. Si en la actualidad es sencillo abrir un hueco en la tierra, plantar una semilla, abonarla y cultivarla para que dé árboles frutables, y sin embargo Dios dice que eso es difícil, imagínese usted la facilidad que iba a ser plantar, comer, cosechar árboles frutales. Por eso hasta el día de hoy Dios dice que nosotros debemos trabajar con fuerza y con el sudor de nuestra frente, comer del fruto de la tierra como parte del castigo por el pecado. Transmisión de la inclinación al pecado. Romanos 5:12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán recibió una orden: llena la tierra junto con Eva, gobiérnala, sojúzgala, come de todos los árboles del huerto del Edén, pero del árbol del bien y del mal no comerás. Ese era el mandamiento de Adán: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él quebrantó ese mandamiento y se le volvió pecado y transmitió el pecado a la humanidad. Desde Adán hasta Moisés no había algo establecido, escrito, como en las leyes de Moisés, el decálogo: el solo adorarás al Señor tu Dios, no tendrás imágenes y dioses delante de él, no codiciarás ni la mujer, ni la casa, ni los bienes de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás. Desde Moisés hasta Adán, estas leyes no existían escritas. Existía el pecado, pero no existía, por decirlo, la constitución que imputara esos pecados. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente de pronto dice: no, pero es que yo no necesito buscar de Dios, o yo no necesito buscar de Jesús, yo no necesito arrepentirme porque yo no he matado, yo no he robado, yo me porto bien con mi padre y con mi madre, no le he quitado la mujer a mi prójimo, no adoro imágenes. La cuestión está en que no se trata de que solamente es pecador el que quebranta los mandamientos, de pronto los de la ley de Moisés, sino que nosotros traemos un pecado arrastrado en nuestra naturaleza desde que Adán dañó la naturaleza con la que fuimos creados. Así que usted puede habitar en el mundo actualmente hoy y no haber matado, no haber robado, no haber codiciado algo que no era suyo, honra a su padre y a su madre, pero eso necesariamente no lo hace santo, porque igual necesitamos entrar a la presencia de Dios. Solamente a través de Jesucristo podemos deshacernos de ese pecado que traemos desde Adán.
Esto nos genera a nosotros un conflicto interior acerca de si lo que hacemos es pecado o no es pecado, si está bien o no está bien. Lo leemos en Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que hago no lo entiendo, porque lo que aborrezco, eso hago. No hacemos el bien que queremos. ¿Cuántos de nosotros hoy no queremos hacer siempre las cosas bien, nunca mentir, nunca engañar, nunca equivocarnos, nunca fallar, sino siempre hacerlo todo exactamente y correctamente bien? Dejar de hacer lo que sabemos que está mal y solamente hacer lo bueno, pero sin embargo fallamos. ¿Por qué? Pablo dice, porque hay una naturaleza en nosotros que es la naturaleza heredada de Adán, la naturaleza pecaminosa, una naturaleza que corrompe la imagen de Dios en nosotros, y nosotros en nuestra mente podemos saber lo que es bueno y querer hacerlo, pero sin embargo las sensaciones, los anhelos, los deseos de la carne normalmente nos van a guiar hacia un lugar distinto de la voluntad de Dios. Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y ellos se oponen entre sí. Una naturaleza en nosotros de pronto nos demanda hacer cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Somos personas sensoriales, sentimos, tenemos sensaciones, y de pronto tenemos debilidades que son parte de nuestro ser o de lo que somos. Pero cuando conocemos a Jesucristo, la palabra nos dice que somos nuevas criaturas, que lo viejo pasó, he aquí somos criaturas nuevas, y adquirimos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual que viene a poner orden en nuestras vidas. Pero lo que somos en la carne sigue estando allí. Y empieza a haber una contienda entre estas dos naturalezas, entre estas dos leyes. Y es allí donde nosotros tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo para que él huya de nosotros. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios y negarnos al pecado para que el pecado se debilite en nosotros y podamos habitar en una buena manera de vivir delante del Señor. ¿Que van a seguir las debilidades? Sí, allí van a estar, pero siempre y cuando nos mantengamos sometidos ante la voluntad del Señor, obtendremos las fuerzas necesarias para permanecer en Él. Y por último, tenemos la condenación de toda la humanidad. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por lo que hizo Adán en el jardín del Edén, todos, absolutamente todos, nos condenamos al pecado. Todo ser humano, desde Adán el primero hasta hoy, nace con un pecado sobre sus espaldas. No porque quiso, sino porque allí está. Pero Jesucristo vino para que así como Adán nos dio el pecado, Él darnos la vida. Por lo tanto, ¿qué necesitamos nosotros para vencer al pecado? Necesitamos a Jesucristo para heredar de Él la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, la naturaleza divina que va a contender contra la ley del pecado que está en nosotros. Ahora, esta doctrina es sumamente corta porque solamente da introducción a por qué el hombre es pecador y necesita de Dios. Pero es un escalón necesario para entender por qué necesitamos a Jesucristo. En la doctrina que viene vamos a hablar acerca de la salvación. Sí, Adán pecó, nosotros pecamos. Adán heredó la muerte, nosotros también. Pero Jesucristo vino para darnos una nueva oportunidad, una opción para salir de ese pecado. La única opción viable que tiene la humanidad para por fin vencer al pecado y poder ser salvo
es Jesucristo. Así que les invito para que se conecte con nosotros en la siguiente doctrina, ya la doctrina número 5. Vamos avanzando, pero que podamos ir entendiendo poco a poco por qué decimos que somos cristianos evangélicos. No porque nos toca, no porque nos venimos a la iglesia y en la iglesia dice que somos evangélicos. No. Que usted pueda decir con seguridad: yo soy cristiano evangélico porque la palabra me enseña que solamente Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Así que, amados hermanos, les invito para que veamos la próxima doctrina la siguiente semana. En esta semana solamente vamos a ver una parte porque la doctrina era bastante sencilla y ya la completamos. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y les recuerdo, si tiene alguna duda, coméntela, que estamos allí para servirle. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bendiciones.